algunos conceptos que algo habíamos mirado. ¿Listo? Alejandro Castro, ayúdame a leer, por favor. ¿Qué es el acero? La materia prima para la fabricación del acero es el mineral de hierro, coque y caliza. Mineral de hierro. Tiene un color rojizo debido al óxido de hierro. Coque. Es el producto de la combustión del carbón mineral. Grafito. Es ligero, gris y lustroso. Para convertir el coque en carbón mineral, se emplea baterizo de hierro donde el carbón se coloca eliminándole el gas y alquitrán. Después es enfriado, secado y cribado para enviarlo a los altos hornos. Piedra Ujú. caliza es carbonato de calcio de gran pureza que se emplea en la fundición de acero para eliminar sus impurezas. La, El la, primer, la caliza, perdón, un segundito. La caliza lo que hace es generar como una nata en el hierro y recoge todas las impurezas. ¿Listo? Siga. el primer producto de la fusión del hierro y coque se conoce como arrabio, el cual se obtiene aproximadamente a los 1650 grados centígrados. Listo. Vale. Siga. Una vez en el alto horno, los tres componentes se funden a los 1650 grados centígrados, que aviva el fuego y quema el coque, produciendo monóxido de carbono, el cual produce más calor y extrae el oxígeno del mineral de hierro, dejándolo puro. La alta temperatura funde también la caliza, que siendo menos densa, flota en el crisol, combinándose con las impurezas sólidas del mineral, formando la escoria, misma que se extrae 10 minutos antes de cada colado. Ujú. Para obtener una tonelada de arrabio se requieren aproximadamente las siguientes cantidades de materia prima: 1600 kilogramos de mineral de hierro, 700 kilogramos de coque, 200 kilogramos de piedra caliza, 4000 metros cúbicos de aire inyectado gradualmente. Listo. Los hornos de hoyo abierto se cargan con las cantidades indicadas, mismo que se introducen con algo de chatarra para reciclarlo mediante grúas mecánicas. Además, se agregan 200 toneladas de arrabio líquido para completar la carga. Dentro del horno, la carga formada por un tercio de la parte de chatarra y dos tercios de la parte de dos, dos tercios partes de arrabio se refina por calor producido al quemar gas natural o aceite diésel y alcanzar temperaturas mayores a los 1650 grados centígrados. Durante 10 horas se mantiene la mezcla en ebullición, eliminando las impurezas y produciendo así acero. Algunos otros elementos como silicio, manganeso, carbono, etcétera, son controlados en la proporción requerida para el acero a producir. Listo. El hierro en estado puro no posee la resistencia y dureza necesarias para las aplicaciones de uso común. Sin embargo, cuando se combina con pequeñas cantidades de carbono, se obtiene un metal denominado acero, cuyas propiedades varían en función de su contenido en carbono y de otros elementos en aleación, tales como manganeso, el cromo, el silicio o aluminio, entre otros. El Ujú. acero se Listo. puede, el acero se puede obtener a partir de dos materias primas fundamentales: el arrabio, obtenido a partir de mineral en proceso de instalaciones dotadas de horno alto, proceso integral, las chatarras férricas. Listo. O sea, bueno, hay un paréntesis. El hierro como tal no es bueno, ¿cierto? O sea, no es resistente. Cuando lo mezclo con otros componentes como el carbono, el silicio, el aluminio, el manganeso, ya formo el acero. Entonces, el acero en últimas es una aleación. El hierro es puro, es decir, solo hierro no es resistente. Y al combinarlo, pues ya genero acero.
¿Listo? Esa es la diferencia, digamos, entre hierro y acero. ¿De dónde saco acero? Pues de varias, digamos que hay varias fuentes. Una es el arrabio, la otra es la chatarra. Todo lo que usted consiga de chatarra. ¿Listo? Entonces, bueno, este es un esquema muy general de cuál es el proceso de la fabricación del acero. Entonces, si es de chatarra, de hierro como tal, de mineral de hierro, se lo coloca en el horno, se lo vacía, se hace un proceso de metalurgia, es decir, ya se lo combina con otros metales o con otros minerales, se hace la colada y se obtiene ya las barras de acero, que serían estas. ¿Listo? Aquí ya se enfría, si usted no le va a hacer ningún otro proceso, sino simplemente la barra, pues ya la tiene terminada. Y luego para poderle dar la forma, tengo que volverlo a calentar. Recuerda que nosotros teníamos dos procesos de fabricación del acero, en frío y en caliente, ¿cierto? Laminado en frío y laminado en caliente. Como son barras muy gruesas y ya tienen una resistencia porque ya es acero, entonces obligatoriamente tengo que calentarlo para poderlo laminar, es decir, darle la forma que yo necesito. Este tratamiento termomecánico, ¿a qué hace referencia? ¿Alguien sabe? ¿Qué será eso? ¿Mm? Eso es lo que llaman templar el acero. Exactamente. O sea, el problema es que si yo enfrío demasiado rápido el acero, tengo problemas. Si lo enfrío demasiado lento, también puedo tener problemas. Todos los tratamientos térmicos es hacer que el acero se vaya enfriando lentamente o algún proceso de templado. El proceso de templado es precisamente que tenga una resistencia mayor. El problema de las barras de acero, por ejemplo, es que las puntas se enfrían más rápido que la parte central. Entonces, cuando usted va a medir la resistencia de una barra de acero, va a tener a lo largo de la barra diferentes propiedades. ¿Listo? Porque las puntas son muy rápidas para enfriarse. La parte central más lenta y otra vez la otra punta cuando usted corta va a ser lenta. Siga. En líneas generales, para fabricar acero a partir de arrabio se utiliza el convertidor con oxígeno, mientras que partiendo de chatarra como única materia prima se utiliza exclusivamente el horno eléctrico, proceso electrosiderúrgico. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Si usted tiene chatarra, pues la chatarra ya es acero, ¿cierto? Entonces, no necesita un proceso más complicado. Si no, le tocaría de utilizar el arrabio o el hierro como materia prima y hacerle todo el proceso de fabricación y de pureza. Bueno, creo que en un video que mirábamos, este es uno de los hornos, unos hornos gigantes. El problema de estos hornos es que no los puedo apagar porque internamente tienen un material refractario que si se enfría, se fisura. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Todo el tiempo tenerlo caliente y encendido. Eso es como los termos de agua. Si han mirado que usted no le puede echar agua fría. Donde le echa agua fría, se quiebra. Entonces, esos termos que lleva uno para el café o cosas calientes, mantener cosas calientes, es muy similar. Esos son materiales refractarios. Siga. Principios básicos de la obtención del acero. La Ujú. obtención del acero pasa por la eliminación de las impurezas que se encuentran en el arrabio o en las chatarras y por el control, dentro de unos límites especificados según el tipo de acero, de los contenidos de los elementos que influyen en sus propiedades. Las reacciones químicas que se producen durante el proceso de fabricación del acero requieren temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados para poder eliminar las sustancias perjudiciales, bien en forma gaseosa o bien trasladándolas del baño a la escoria. Listo. Listo. Siga.
Elemento carbono. Forma de eliminación gaseoso que se elimina a través de los humos. Ujú. Manganeso. Se oxida y se pasa a la escoria combinado con sílice, da lugar a silicatos. Silicio. Se oxida y pasa a la escoria, forma silicato. Fósforo. En una primera fase se oxida y pasa a la escoria. En presencia de carbono y altas temperaturas puede revertir al baño. Para fijarlo a la escoria se añade cal formándose fosfato de calcio. Azufre. ¿Listo? Su eliminación debe realizarse mediante el aporte de cal pasando a la escoria en forma de sulfuro de calcio. La presencia de manganeso favorece la desulfuración. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted obtiene mineral de hierro, es decir, el hierro como tal, explotado de la naturaleza, es muy impuro. O sea, tiene muchas impurezas. ¿Qué tiene que hacer? Fundirlo, purificarlo y procesarlo. Entonces, en Colombia no producimos hierro porque sale muy costoso. O sea, es más barato comprar las barras de hierro y procesarlo que producirlo o refinarlo en Colombia. Bueno, ustedes son muy jóvenes. Hace muchos años existían acerías Paz del Río. Ellos explotaban el mineral de hierro, lo procesaban y producían hierro o acero. Pero uno de los mayores fabricantes, por ejemplo, es Venezuela. Venezuela tiene mineral de hierro, pero en estado casi puro. Entonces, producir una tonelada de hierro para Colombia era muchísimo más costoso que producir una tonelada para Venezuela. Entonces, ¿qué era mejor? Comprarle a Venezuela. Rusia también en alguna época fue uno de los países productores de hierro, de mineral de hierro puro, y China. Si ustedes se dan cuenta, los chinos no producen mucho acero, ¿no? Ellos lo que hacen es comprar chatarra. Ustedes sí sabían que todo el acero de chatarra de las Torres Gemelas, ¿quién lo compró? Y ahí había harto hierro, ¿no? ¿Ni idea? ¿Alguien sabe? Alejandro. No, pues si dice que la utilizan como de chatarra, no puede ser que lo haya comprado China. China compró. Entonces China llegó, mandó barcos para recoger todo el acero de las Torres Gemelas. Y lo procesaron y ya lo venden pues como producto terminado. Bueno, listo. Mire, aquí ya está, ya pasó a través de unos procesos y aquí ya viene la colada como tal. ¿Listo? Bueno, siga. El proceso de fabricación del acero. El proceso de fabricación se divide básicamente en dos fases, la fase de fusión y la fase de afino. Fase de fusión. Una vez introducida la chatarra en el horno y los agentes reactivos y escorificantes, principalmente cal, se desplaza la bóveda hasta cerrar el horno y se bajan los electrodos hasta la distancia apropiada, haciéndose saltar el arco hasta fundir completamente los materiales cargados. El proceso se repite hasta completar la capacidad del horno, constituyendo este acero una colada. ¿Listo? Épale. Siga. Fase de afino. El afino se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa en el propio horno y la segunda en un horno en un horno cuchara. Los dos elementos que más pueden influir en las características y propiedades del acero obtenido son el carbono y el azufre. Se controlan de forma adicional mediante un aparato de combustión LECO, pero además de la composición del baño y de la escoria, se controla de forma rigurosa la temperatura del baño, pues es la que determina las condiciones y la velocidad a la que se producen las distintas reacciones químicas durante el afino.
Ujú. Siga. La colada continua. Finalizado el afino, la cuchara de colada se lleva hasta la artesa receptora de la colada continua donde vacía su contenido en una artesa receptora dispuesta al efecto. La colada continua es un procedimiento siderúrgico en el que el acero se vierte directamente en un molde de fondo desplazable cuya sección transversal tiene la forma geométrica del semiproducto que se desea fabricar, en nuestro caso la palanquilla. Bueno, la palanquilla son barras de acero. Siga. Ah, bueno, aquí mire. Entonces mire que aquí ya está el horno, hace el vaciado y ya comienza el tren de laminación. O sea, ya comienza a ver qué forma le voy a dar a ese acero. ¿Por qué? Porque sale acá como líquido y aquí ya lo comienzo a enfriar para que ya tenga la forma que requiero. Listo, siga. La laminación. Las palanquillas no son utilizables directamente, debiendo, debiendo transformarse en productos comerciales por medio de la laminación o forja en caliente. De forma simple, podríamos describir la laminación como un proceso en el que se hace pasar al semiproducto palanquilla entre dos rodillos o cilindros que giran a la misma velocidad y en sentidos contrarios, reduciendo su sección transversal gracias a la presión ejercida por estos. En este proceso se aprovecha la ductilidad del acero, es decir, su capacidad de deformarse, tanto mayor, tanto mayor cuanto mayor es su temperatura. De ahí que la laminación en caliente se realice a temperaturas comprendidas entre 1250 grados centígrados al inicio del proceso y 800 grados centígrados al final del mismo. Ujú. Listo, entonces mire, en última, si yo quiero hacer un laminado en caliente, tendría que subir la temperatura a 1200 grados centígrados. ¿A qué temperatura era que se fundía el acero? ¿Que se fundía? Ujú. 2650. A 1650. Entonces, obviamente lo llevo a una temperatura menor, ¿no? Porque donde yo sobrepase o llegue a cerca de 1600, estoy otra vez fundiendo el acero. Entonces, con esta temperatura lo pongo más dúctil. Y obviamente, si entre mayor temperatura, mayor ductilidad o mayor o más facilidad en la laminación. Y al final, ese producto termina a 800 grados centígrados, cuando ya termino todo el proceso. Bueno, entonces mire, aquí está el ejemplo. Entonces, si yo quiero producir una lámina de un espesor determinado, entonces sencillamente cojo la lámina mayor espesor o una placa de mayor espesor, la paso a través de rodillos que giran en sentido contrario, obviamente, para que funcione el proceso, y reduzco el espesor. ¿Hasta cuánto? Pues hasta el espesor que yo quiera, que me lo va a dar los rodillos. ¿Listo? En este caso, si voy a producir un perfil en I, pues van a ser muchos rodillos los que debo utilizar. O si es un perfil en C, o si es una varilla corrugada. Entonces, mire, aquí ya se mira el proceso de laminación. Normalmente esa temperatura de 1200 grados centígrados la logro, o mejor dicho, ¿cómo creen que logro esa temperatura? No puedo volver a meter al horno, ¿no? Ese elemento. ¿Cómo caliento esa placa, esa barra? Ahí se mira, ¿no? ¿Se da cuenta? Continua ya. Comienza a salir por aquí. Es un tren de laminación. Bueno, este es un ejemplo de una estructura que hace algunos años se estaba montando y yo era el interventor. Entonces, mire, este es un perfil en I, estructuras en celosía, perfil en I y elementos en él, ángulos en él. Y estas son unas columnas laminadas en frío, es decir, es lámina y dado la forma de ese recto. Ese es otro ejemplo de cubierta, tuberías, lo mismo tubería y diagonales en la misma tubería. Ya habíamos mirado, estos son todos los perfiles comerciales. A ver, miremos qué perfiles hay. A ver, revise, Alejandro.
Dice ángulo de lados iguales, ángulo de lados desiguales, perfil C estándar, perfil I estándar, perfil I regular, perfil I soldado, redondo sólido liso, tubo circular, tubo cuadrado o rectangular, perfil C formado en frío, perfil Z formado en frío. Ujú. A ver, ¿qué forma nos falta aquí? ¿Qué perfil? A ver. ¿Cuál? Ujú. La platina, ¿no? ¿Qué otro? ¿No? ¿Solo ¿Este? platina? ¿Mm? ¿Este? Ahí está. Acá está. Mm, bueno, listo, puede ser. Un perfil en U. Bueno, acuérdense que los perfiles en C formados en frío son delgados, ¿no? Son bien delgados. O sea, lo que son tubos y perfiles en C o en Z son delgados. En cambio, los que son perfiles laminados en caliente son gruesos, son mucho más de mayor espesor. El Z es este, ¿no? Esta forma. Veamos los usos, a ver. ¿Para qué usar cada, o en qué se puede usar mejor cada uno de esos elementos? A ver, Cristian Guerra, ayuda. Sí, profe. O sea, ¿En qué parte de la los de estructura utilizaría o para qué utilizaría eso? ¿Para vigas, columnas, cerchas, para pilotes? pues para los puentes se saben utilizar los de I por el peso, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llaman esas vigas? O sea, yo creo que ese perfil de I es el rectangular. Mm, ¿rectangular? A ver, no, yo creo que va a depender de las características. O sea, el perfil en I si es estándar Bueno, rectangular. quiero construir un edificio. ¿Con qué perfiles construyo ese edificio? ¿Usted vive en casa o en apartamento? En casa. ¿Esa casa se la pudo haber construida en estructura metálica? No. ¿Por qué no? No, la verdad, como se ve a simple vista es de manera de concreto todo. Concreto con refuerzo. ¿Cómo, a ver? No entendí. O sea, no está hecho en acero. No por eso, pero ¿se puede hacer en acero? Si se necesitara hacer otra casa Sí, igualita a la suya, ¿la puedo hacer en acero? sí, ujú. Sí, ¿no? ¿Qué perfiles utilizaría? Para las vigas o columnas. Para todo, vigas y columnas. Yo creo que va a depender, ¿no, profe? ¿Por O qué? sea, va a depender del peso de la estructura, tal vez del presupuesto, también puede ser. Bueno, entonces mire. Ajá.
En vigas yo necesito que las vigas sean bien altas, como esta. Entonces un perfil estándar E, dice, ¿no? Y para vigas yo necesito que sean, o mejor dicho, este lo utilizo principalmente para vigas. Este. ¿Listo? Para vigas. Para columnas yo necesito que sea más simétrico en X y en Y. Entonces mire que necesito que las aletas sean muy parecido al largo del elemento. Porque eso se llama que tan compacto es ese perfil. Cuando miremos elementos en compresión, pues vamos a mirar más en detalle esos conceptos. ¿Listo? Sí. ¿Sí me escuchan? Uy, 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 se me pasó. Un momento. Acá. Listo. Veamos ya una introducción rapidita de tipo de conexiones. Siga leyendo. ¿Quién me está ayudando, Alejandro? Sí, profe. Siga. Tipos de conexiones. Se divide en dos grandes grupos. Primero, conexiones soldadas. Segundo, conexiones remachadas o empernadas. Listo, bueno. Aquí hay una foto de un equipo, ¿no? ¿Qué equipo será esto? ¿Alguien conoce algo de soldaduras? Para cortar, ¿no? ¿Cómo se llaman estos equipos? Proceso. Pucha. Bueno, si nos salimos, ya les envío otra vez el link. Bueno. ¿Qué se utiliza acá? ¿Qué compuestos? No hay carburo, creo que es. ¿Cómo es que? A ver. Hay unos que utilizan oxígeno y carburo y otros con dióxido de carbono también. Ujú. Entonces, el oxígeno, ¿qué es lo que hace? Avivar la llama, ¿cierto? Y ya no se utiliza carburo, se utilizaba anteriormente. Ahora ya se utiliza acetileno. O se puede utilizar gas natural o gas propano. Entonces, sube la temperatura del hierro, el oxígeno hace que se oxide mucho más rápidamente y entra en proceso digamos, en estado líquido. Sube tanto la temperatura y el oxígeno genera una reacción química que hace que el acero se vuelva líquido. Y el otro proceso es mediante soldadura. Entonces, en una fuente de alimentación, tiene una línea positiva, una línea negativa, o al revés, negativa o positiva, la positiva a la lámpara, a la pinza, perdón, y cuando hace arco entre el portaelectrodo y la base obviamente está conectada a la masa del equipo. ¿Listo? Entonces, cuando usted hace contacto, ¿qué sucede ahí? Hace un corto, ¿no? Y ese cortocircuito hace que este electrodo se encienda, suba tanto la temperatura que se vuelve líquido y de pasadita calienta también la pieza que usted va a soldar. Entonces, este electrodo es el que genera, digamos, la parte de combustión. Ahora, usted me preguntará, no, pero es que hay unos electrodos de diferentes colores. ¿De qué depende el color? De la temperatura. ¿De qué? Bueno, si quieres, sí. Eh, mm, el color de estos electrodos depende muchísimo de la protección que usted quiera darle a la soldadura. Entonces hay unos electrodos que vienen como blancos, otros un poquito gris y otros rojizos. Todo depende del tipo de protección que usted quiere darle a la soldadura. ¿Listo? Mm, ahí. Hagamos un listado de ventajas y desventajas de las conexiones soldadas. ¿Cuál creen que es la ventaja y la desventaja?
Todavía no sabemos, ¿no? Pero pues imagínense a ver qué tiene que hacer una conexión soldada o una conexión pernada. ¿Cuál será la ventaja de una conexión soldada? Carolina, Sí, a ver, ¿cuál cree que es la ventaja? pues no sé, creo que la conexión soldada, la ventaja sería la durabilidad Mm, o No, poderlo usted hacer tiene... en sitio, no No, sé. digamos que no tanto en ese aspecto, sino en el proceso de fabricación o de elaboración, mejor dicho. ¿Usted cómo se imagina que se hace una conexión soldada? ¿Y cómo se imagina que se hace? Dígame el proceso para hacer una conexión pernada primero. Pernada sería diseñar la capacidad de resistencia de los pernos y las Ajá. formas. Tiene que ser formas, ¿no? Los perfiles deben Sí. tener las formas para que como que lleguen ahí. Se podría decir que, por ejemplo, los perfiles no deben tener formas, las formas específicas sí, pero no como en los pernos que tienen que tener los hoyos. Ya. Bueno, ¿usted ha visto cómo se solda en los talleres? Pues de lejos, no. De lejos, ¿no? Pero supongo que es lo mismo el proceso con las soldaduras pequeñas como se hacen con el cautil, ¿o no? Algo así. Ujú. Eso, entonces, no sé, pues la, los requerimientos no son tantos en cuanto a formas. Bueno, a ver, para yo hacer una conexión soldada, ¿qué necesito? Y para hacer una conexión pernada, ¿qué necesito? Pues de manera bien detallada, supongo que para hacer una soldada se necesita de un material que una, como para que no dañe los, cuando se conectan, y algo que solde, no sé qué más. Y algo que funda también, como que se vaya pegando. Ya. Y para los pernos, Bueno, ¿en cuál es más fácil conseguir el equipo? ¿En una conexión soldada o una conexión pernada? yo diría que soldado. ¿Soldada? ¿Usted tiene un soldador? No, ¿Un equipo de soldadura? no, ¿Tiene entonces, un taladro? pues taladro sí, Entonces, ¿qué es más fácil? pernada. Pero no me dices que no tienes. O sea, Pero a ver, mire, vamos otra vez. Veamos el equipo que yo necesito para hacer una conexión soldada y el equipo que necesito para una conexión pernada. ¿Listo? Vámonos acá mejor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un segundito. Ah, ya. Conexiones pernadas y soldadas. Bueno, entonces aquí equipo para conexiones soldadas y equipo para conexiones pernadas. Vamos a ver. Pongámosle aquí otra cosa que se llame costo aproximado del equipo, ¿no? Pongámosle, bueno, equipo. Bueno,
Entonces, en las conexiones soldadas, ¿qué equipo necesito para una conexión soldada? Un soldador. Un equipo de soldadura, ¿no? Soldadura. Listo. ¿Cuánto puede costar un equipo de soldadura? No sé, supongo sería mejor el alquiler por horas o algo así. Eso es como los carros, ¿no? ¿Cuánto vale un carro? No, un vehículo. ¿Cuánto vale? 30. ¿Dónde ve? Dependiendo del modelo. ¿De qué tanto depende? Del motor, de la capacidad, del modelo, de la marca, ¿cierto? Entonces, iniciamos el carro más barato. ¿Cuánto? Nuevo, ¿no? Hablemos de un carro nuevo. ¿Cuánto vale un carro nuevo? ¿Cuánto puede valer? El más barato. ¿No? ¿No han cotizado últimamente? ¿No van a comprar carro? ¿No están antojados? De unos 30 en adelante, más o menos. Unos 35 más o menos, 40 están en adelante, exactamente. Es el más barato. Y de ahí hacia arriba lo que quiera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿para qué lo necesito? Para transporte de niños, por ejemplo. Entonces no voy a comprar pues un vehículo familiar. ¿Qué me toca de comprar? ¿Cierto?